Recibamos con un fuerte aplauso al psicólogo Samuel Santibáñez. Muchas gracias. Es muy bueno en lo que hace Óscar Palomares, ¿a poco no? Muchas gracias, amigo. Gracias a todos ustedes, gracias a su presidente, el contador Cristian Aguilar, por la invitación. Y gracias a cada uno de ustedes por estar aquí y por tener la intención de convertirse cada día en mejores profesionistas, en mejores personas, en agentes de cambio de nuestra cultura, de nuestro país, de nuestra sociedad. Yo creo que casi todos conocemos a una persona que es muy brillante, pero que posiblemente no tiene el éxito, la felicidad, las metas cumplidas que merece o que quisiera haber cumplido. Más puntualmente, yo creo que ustedes, que trabajan en el ámbito contable, conocen o posiblemente son un contador que es brillante, pero que todavía no tiene la felicidad, el éxito, o todavía no está en el lugar en el que le gustaría estar y que posiblemente merecería estar. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué si hay compromiso? ¿Por qué si hay conocimiento? ¿Por qué si hay capacidades? De pronto no estamos, o hay personas que no están, donde creemos que merecerían estar. De la misma manera, y un poco desanimante es ver personas que están, que ostentan ciertas posiciones, ciertos logros, ciertos beneficios y que uno dice, híjole, quién sabe cómo le hizo, ¿eh? Pero ahí está. Y después de más de 12 años trabajando con miles de personas en el campo clínico, después de trabajar con decenas de empresas, con cientos de equipos de trabajo, con decenas de directivos, yo me he dado cuenta que hay una forma de ver el camino hacia el éxito muy particular, muy sencilla de entender, tal vez no tan fácil de aplicar, pero mi intención hoy es compartir con ustedes esta fórmula, esta metodología que, repito, es sencilla y que posiblemente puede abonar a que tú, a que tu equipo, a que tu empresa, a que tus hijos puedan lograr eso que merecen y eso que desean. De entrada, todos pensamos, y les voy a pedir aquí que me ayuden participando desde donde están, todos pensamos que lo contrario del éxito es el fracaso. Y ahí es donde estamos mal. Lo contrario del éxito no es el fracaso. El fracaso es parte del éxito. El fracaso es parte inevitable del proceso que nos permitirá tener éxito en algún momento. Voy a poner un ejemplo, pero antes. Hablar del éxito es hablar de algo que entendemos es profundamente subjetivo y personal. Hay cosas en las que podemos no estar de acuerdo con respecto a la definición de éxito. Que si la salud, que si el ingreso económico, que si el tiempo libre, que si el equilibrio, ¿no? Y evidentemente también hay cosas con respecto a la definición del éxito en las que todos estamos de acuerdo, ¿no? La salud, el ingreso económico, el equilibrio y el tiempo libre. Vamos a hablar y vamos a tener en nuestra mente aquello que definimos en el colectivo cultural como éxito, bienestar, tranquilidad, logro, tal vez reconocimiento, ¿sí? Y también quisiera invitarte a que a lo largo de esta charla tú vayas pensando en eso que deseas lograr. Porque más que una charla motivacional, repito, quiero compartir contigo una forma de entender las cosas que aplicándola pienso que podría ayudarte a que te posiciones, a que posiciones tu empresa, tu negocio, tu despacho, tu bienestar, allí donde a ti te gustaría estar. Entonces vamos entendiendo un poquito este tema del éxito. ¿Por qué hay personas que tienen mucho éxito, en esta definición globalizada en la que todos estamos de acuerdo, y hay personas que parecería que batallan un poco más?
De entrada decíamos, lo contrario del éxito no es el fracaso. Y creo que eso es algo que debemos entender si queremos emprender este camino. El fracaso es parte del proceso. Porque tener éxito requiere de algunas cosas particulares. Requerirá tal vez de conocimientos, de capacidades, requerirá de cierta precisión en los tiempos, ¿no? Y vamos a pensar que alguien se plantea una meta muy sencilla, muy práctica, mover el objeto A, el objeto del punto A al punto B, y entonces viene y lo intenta, y lo levanta, y a medio camino se da cuenta que es incapaz, que no puede, que las fuerzas ya no le dan, y suelta. La persona, en su afán de llevar el objeto del punto A al punto B, ¿fracasó? ¿Fracasó? ¿Está en el punto A? No está en el punto A. Entonces, ¿fracasó? Sí fracasó. Pero el fracaso no es lo contrario del éxito. Es parte del proceso. En este ejemplo tan sencillo, podríamos plantear algunas posibles soluciones. Bueno, que lo lleve de a pedacitos, ¿no? Y eventualmente, de fracaso en fracaso, como decía algún gran pensador, llegaremos al éxito. Otra opción es que la persona diga, me es imposible, no puedo ni levantarlo. Y entonces, eso le dé lo que los psicólogos llamamos un insight. O sea, como decimos en México, se le prende el foco. Le caiga el 20, le caiga la moneda y diga, a ver, yo necesito trabajar. Yo necesito un capital que me permita alcanzar ese éxito. Ha fracasado, pero no es lo contrario, es parte del proceso. Y entonces esa persona va y se ejercita, o va y pide ayuda, o va y consigue una máquina que le permita hacer ese trabajo, y entonces lo logra. Fíjate cómo lo contrario del éxito no es el fracaso, es parte del proceso. Pero también fracasar y fracasar y fracasar, haciendo las mismas cosas, con las mismas herramientas, eso sí nos puede condenar al fracaso. Yo quiero compartir entonces contigo algo que llamamos o podríamos llamar los capitales para el éxito. En el ejemplo que te ponía, hay varias maneras de mover el objeto del punto A al punto B. Puede ser con fuerza física, un desarrollo personal, puede ser con ayuda de alguien más, ¿no? Puede ser con alguna herramienta, puede ser incluso que esa persona ostente cierto poder y diga, a ver tú, muéveme esto de aquí para allá, y lo logró, porque tiene un poder. Diferentes capitales. Ustedes, pienso yo, trabajan todos los días con algo en la cabeza, el capital, ¿no? Que si el capital variable, que si el capital intelectual, que si muchos capitales, ¿no? Sobre todo los que están en el mundo corporativo. Y a veces nos damos cuenta que si tenemos varios capitales, pues podemos tener más posibilidades de lograr ciertas metas, digamos, por ejemplo, a nivel corporativo o a nivel personal, ¿no? Si alguien tiene la meta, pues, de retirarse a cierta edad, dice, a ver cómo le hago, ya tengo mis departamentitos que me pagan una renta, ya invertí en CETES, esto me va a tocar de mi jubilación, y entonces vas juntando capitales. Ahora, en este ejemplo, todos son capitales económicos, pero a final de cuentas, juntos nos permiten lograr algo. Hoy en esta conferencia que tuvimos a bien, platicando ahí con su presidente, que tuvimos a bien nombrar las habilidades blandas como clave para alcanzar el éxito contable, el éxito profesional, ese punto de equilibrio y de bienestar que toda persona, que todo grupo, que toda empresa busca. Las habilidades blandas son muy importantes, no solo porque son humanas, porque conectan, sino porque son capitales de otra naturaleza que nos dan posibilidades muy interesantes. Y esta es la teoría que yo quiero compartir contigo. Cómo tener diferentes capitales nos puede ayudar a tener este éxito independientemente de cuál sea la manera en la que tú lo defines. Vamos a comenzar, por ejemplo, hablando del capital intelectual. Ese que, siento yo, les ha reunido a todos ustedes. Todos ustedes
son intelectuales de un mismo campo, de una misma materia. Yo los veo y me da miedo pensar en que no he pagado mis impuestos de este mes, ¿no? Y seguramente muchas personas los abordan y enseguida los ven y les empiezan a hablar de, oye, impuestos, oye, ¿cómo le puedo hacer? Oye, fíjate que me están cobrando, ¿no? Y se acercan a ustedes porque ustedes tienen un capital intelectual, un saber particular. Y cada uno de ustedes se ha especializado en cierta área del gran mundo contable. Algunos se han especializado con maestrías, con diplomados, con doctorados. Algunos tienen mucha experiencia en el campo, pero a final de cuentas todos comparten, ustedes, yo no me puedo sumar a ustedes en ese tema. Yo no comparto el capital intelectual que al menos ustedes tienen en temas contables. Yo ahí me declaro un dependiente total de mi contadora. Ese capital nos da la posibilidad de resolver problemas. Y básicamente eso es lo que ustedes hacen. Les agradecemos mucho. Y además, de alguna manera, ese intercambio de yo te soluciono un problema y tú me solucionas uno a mí con tu pago puntual, por supuesto, pues entonces nos permite generar una sociedad, una comunidad y un crecimiento interesante. Pero fíjate lo que yo te dije. Ese conocimiento específico, especializado, actualizado que tú tienes, te da la posibilidad de lograr algunas cosas, mas no te lo garantiza. Casi nada tiene una garantía en la vida, pero sí podemos elevar las probabilidades de que algo suceda, sobre todo cuando es algo de nuestro interés. Entonces, además del capital intelectual que tú ya tienes, no voy a profundizar mucho en eso, porque ya lo tienes, yo te plantearía un segundo capital, lo que llamamos un capital cultural. Y para esto, ahora sí vamos a entrar en la materia que a mí me gusta. Yo soy consultor en cultura organizacional y básicamente yo lo que hago con personas, con grupos y con empresas es, a través de la cultura como una herramienta, logramos sumar fuerzas, ¿sí? Tú traes un capital intelectual, tu empresa, tu despacho, traes un capital económico o traes un capital que te posiciona, pero te falta algo, te falta cultura y ahí es donde entramos como consultores. ¿Qué es la cultura? En términos muy sencillos, la forma en la que vivimos. O como a mí me gusta decirlo cuando trabajo con las empresas, es la forma en la que hacemos las cosas. Por ejemplo, aquí en México, pues tenemos la cultura de que si es fin de semana, hay que hacer una carne asada con la familia. En otras regiones eso no sucede. Hay culturas donde se come con palillos chinos, hay culturas donde se come en el piso, hay culturas donde se come con las manos. Y aquí te va un tema interesante. Toda cultura que funciona, porque hay algunas malas culturas también, es decir, malas formas de hacer las cosas, malas prácticas, toda cultura que funciona, funciona porque fue elegida para hacerle frente a los retos y a las oportunidades del entorno. ¿Sí? Si tú trabajas con un grupo de personas, tienes un despacho, estás en una empresa, tienes una empresa, estás con tu familia, piensa que la cultura correcta no es la que más nos gusta, no es la que de pronto nos enseñaron o nos heredaron nuestros padres, nuestros maestros, otras generaciones, que pudo haber sido muy buena en su momento. Pero la cultura que funciona es aquella que nos permite hacerle frente de manera digna, de manera oportuna, a los retos, es decir, a las dificultades y también a las oportunidades del entorno. Esta cultura está fundamentada en algo mucho más importante, mucho más profundo, que llamamos nuestra filosofía. Y cuando trabajamos con las empresas hablamos de filosofía institucional, filosofía corporativa. Hay algunos directivos, gerentes, que dicen, no, eso a mí no me interesa, a mí dame números, ¿no? Y pues más si están muy recargados en la parte contable, dicen, a ver, a mí dame números, no me pongas ahí que la misión y visión y valores. Pero yo les explico algo y les pongo este ejemplo. Levante por favor la mano el que cuando ve un grillo en su casa, lo mata. Levanten la mano por favor. 1, 2, 3, 4, 66 asesinos aquí. Ok.
Si yo les preguntara, así a los que levantaron la mano, ¿por qué lo matas? Dime, ¿por qué lo matas? A ver. Se come la ropa, ¿qué más? No deja dormir. Apesta, ¿qué más? ¿Por qué más lo matan? Molestan, pues con eso, ¿verdad? ¿Para qué queremos más? Si alguien se come tu ropa, no te deja. Para comerlo, ay, para allá voy. Me da miedo, está feo, ¿no? Me recuerda a mi ex, dirían por ahí. Entonces imagínate, todo lo que ustedes están diciendo es cierto. Es verdad, se come la ropa, apesta, es una plaga, molesta, no deja dormir y se parece al ex de algunas personas. ¿Sí? Es cierto. Ahora, quiero preguntar, y que por favor me ayuden levantando la mano, si hay alguien aquí que no lo mata, que lo saca con la escobita o con algo ahí al jardín, dice, adelante, levante la mano por favor. Ay, mira qué buenas personas. ¿Por qué? ¿Por qué no lo matas? Porque según tú se come otros insectos que hasta podrían ser más malos. O sea, es tu aliado. ¿Ok? ¿Por qué no lo matas? Alguien por aquí no lo mataba. ¿Por qué no lo matan? Por lo mismo. ¿Ok? Claro. ¿Por qué no lo matan? Díganme. Le da lástima. Porque tiene derecho a vivir. Es parte de la naturaleza, ¿verdad? Porque a lo mejor es primo de Cricri. A ver, las razones que ustedes dieron, quitando la de Cricri, pues también son ciertas. Entonces, los que lo matan porque es enfadoso, sucio, cochino y se come la ropa, tienen la razón. Y los que dicen que pues tiene derecho a vivir, está bonito, canta y no me hace nada y es un ser vivo, también están diciendo la verdad. Y luego, por aquí decía mi amigo que hay algunas personas que se lo comen. Y si tú les preguntas, ¿y por qué te lo comes? Te van a decir, porque tiene mucha proteína y además es gratis. ¿Y qué crees? Eso también es cierto. Eso, amigos, es una filosofía. Es lo que tú piensas, es lo que está detrás de la cultura. ¿Por qué haces las cosas que haces? La cultura es la forma en la que lo haces, pero la filosofía es el por qué. Ahora, hay filosofías que no son buenas, o hay filosofías que tenemos, pero que no sabemos que tenemos. Hasta que alguien viene y nos pregunta, ¿pero por qué lo matas? Y uno dice, sí es cierto, de pronto y ahora ya no los voy a matar, porque son un ser vivo y tienen derecho. Eso es una filosofía. Cuando tú comienzas a profundizar en tu filosofía, cuando tú, con tu equipo de trabajo, o tú en tu labor personal, cuando tú en tu familia, en tu equipo de softball, en tu empresa, dices, a ver señores, necesitamos una filosofía. Estás diciendo, necesitamos un saber consciente que nos permita tomar decisiones acertadas con respecto a los retos y a las oportunidades del entorno. Y ese es un segundo capital. Imagínate que tienes todo el conocimiento contable, fiscal, administrativo que tú has desarrollado y adquirido a lo largo de los años, pero lo sumas con una cultura, con un capital cultural, con una filosofía orientada al éxito, orientada al respeto, orientada a las relaciones que promueven el desarrollo y el bienestar. Y entonces ya tienes dos capitales muy interesantes. Pero esos no son todos los capitales que hay. Un tercer capital es, por ejemplo, el capital social. Básicamente, a quién conoces y cómo te relacionas con esas personas. Porque una cosa es relacionarse con el entorno en general, pero otra cosa son las relaciones humanas. Y cuando hablamos de capital social, hay en nuestra cultura mexicana, desafortunadamente, porque hay buenas y malas culturas, o hay culturas que tienen aspectos muy positivos y otros muy mejorables. En nuestra cultura ya sabemos que hay como algunos vicios, ¿no? Hay por ahí un escritor que dice, habla de finanzas y negocios y todo esto, y dice, nadie que sea realmente rico es enemigo del gobierno. Híjole, bueno, no quiere decir necesariamente que esté haciendo algo ilícito, pero es que ese capital social es muy fuerte. Ahora, si tú tienes un capital social adecuado, esto te permite
crecer. ¿Por qué? Porque tienes relaciones que se fundamentan en el desarrollo. ¿De qué va el desarrollo social? ¿De qué va el capital social? Porque no queremos que se piense que a lo que nos referimos con capital social es, pues tienes que ser compadre de alguien que te haga una palanca. ¿Qué es capital social? Es entender que cada uno de nosotros tenemos algo valioso que le podemos brindar a alguien más. Y que en esa medida la probabilidad, porque les decía yo, casi nada tiene garantías en la vida, pero podemos jugar mucho con la probabilidad y la estadística, la probabilidad de que alguien me apoye a mí aumenta. Te voy a decir cómo lo planteo yo con las empresas como parte de mi metodología de cultura organizacional enfocada a procesos, éxitos, KPI y utilidades. Yo les planteo esto. A partir de ahora vamos a comportarnos, parte de la cultura, de una manera particular. Vamos a trabajar con profesionalismo, calidez y enfocados en el cliente. Ese es un modelo relacional que yo trabajo con las empresas. El psicoanálisis, que es uno de las ramas con las que yo trabajo en el consultorio, es una ciencia muy interesante, pero que está fundamentada en las relaciones, en el vínculo, pues, en cómo me vinculo con otros. Y cuando hay conflictos ahí en el vínculo, pues vamos a terapia. Y cuando está bien el vínculo, pues no visitamos al terapeuta. Bajo esa perspectiva, yo les propongo a las empresas, y hoy te lo propongo a ti, por ser tu semana del contador. ¿Qué tal si de ahora en adelante te enfocas en que tu forma de relacionarte con otros seres humanos va a ser un equilibrio entre lo profesional y la calidez humana? Y el punto de equilibrio va a ser centrarte en el cliente, centrarte en el otro. Y esto aplica, obviamente, para tu vida profesional, laboral, pero aplica para todo. Te pongo un ejemplo. Imagínate que tú llegas a una tienda a comprar algo, ¿sí? Y la persona es sumamente profesional. Buenas tardes, contador, ¿cómo está? ¿Qué se le ofrece? No, pues ando buscando unos tenis ahí para mi hijo. Bueno, permítame mostrarle el catálogo. Y te saca el catálogo y te lee las características y cuánto duran y quién lo hizo y el material. Y llega un punto donde tú dices, por favor, véndeme los tenis, déjame comprarlos. Yo tengo una anécdota. Antes era una, ahora son dos. Evidentemente hace falta trabajar en nuestra cultura. Dos personas que me desvendieron. ¿Sabes lo que es eso? Que yo llegué y les dije, quiero comprar esto. Llegué con el dinero en la bolsa, ¿no? Me interesa esto. Y fueron tan profesionales. Ah, sí, mira, déjame te cuento las características. Y entonces me empezaron a decir todos los beneficios y cómo a ellos les había funcionado. Y se agarraron, uno de ellos, se agarró, hasta que llegó su asistente y le dijo, licenciado, tenemos que irnos. Bueno, estamos en contacto, me dijo, y se fue. Me tuvo media hora parado con la intención de comprarle. Les digo yo, me desvendió. El otro fue, de verdad es esto, fue hace unas semanas que vi yo ahí un carrito que me gustó y les mandé el anuncio del carro, ¿no? La foto del carro. Me interesa este carro con tanto de enganche y a tantas mensualidades. ¿Me puede decir, por favor, en cuánto queda la mensualidad? Buenas tardes, señor Samuel. ¿Está usted interesado en este carro? Me dan otro. No, el que te mandé en la foto. Bueno, ¿me deja hacerle unas preguntas para saber cuál es el carro que mejor se adecua a sus necesidades? Échale. Eso fue como a las 11 de la mañana. Evidentemente yo le contestaba, pasaba un rato, me contestaba, pasaba otro rato. A las 8 de la noche le dejé de contestar. De preguntas. ¿Y cómo va a comprobar ingresos? ¿Y cómo esto? Y no quiere visitar otra de nuestras muchas sucursales que tenemos en todo Sonora. Y ahí me trajo todo el día y al final dije, ya. Al otro día me pone, no me contestó. Bueno, me puso muy profesional, ¿no? No le dimos seguimiento a la pregunta de ayer, ¿todavía está interesado? Le dije, te hice una pregunta y ya sabes que le puedes mandar lo que le pusiste al principio, ¿no? Te hice una pregunta y no me la contestaste, gracias. Esa es una persona muy profesional. Estamos a la orden, me pone, ¿no? Todavía. Estamos a la orden. Muy profesional. ¿Qué le faltó? Capital social.
Te están pidiendo algo, el cliente te está pidiendo algo, no le eches la cátedra. Dile, se te fue una venta. Y a veces nos pasa en la vida personal, ¿no? Quiero ser un mejor padre, casi no paso tiempo con mis hijos y agarro mi libro, Tu hija, tu espejo, cómo ser padre, nadie nace sabiendo padre, y estoy leyendo y luego llegan los hijos y dicen, papá, juega conmigo, y le dices, no, estoy leyendo el libro de cómo ser mejor padre. Imagínate, ¿no? La esposa, el colaborador, el amigo, te dice claramente lo que quieres y eres tan profesional que se te olvida el capital social. Ahora, imagínate el otro extremo, ¿no? Una persona súper cálida, pero cero profesional, ¿no? Todos tenemos un carrocero que es así, ¿verdad? Claro que sí, yo paso a tu casa por él, no te preocupes, yo te ayudo. El domingo ahí voy a estar, pero ¿sí vas a trabajar el domingo? Sí, sí trabajo. Sale, ¿y cuándo me lo entregas? El martes. Llega el domingo, 11 de la mañana. Tú quieres salir, pero estás esperando al carrocero, al jardinero, al carpintero, al que te dijo que iba a ir porque es tu cuate, ¿no? ¿Qué pasó si vas a venir? Ay, voy, aguántame tantito, porque no te dice que no. Es tan cálido que no te puede decir que no. Ya para las 4 de la tarde te das cuenta que no va a venir. Aún así, le dejas el trabajo y el que te iba a entregar el martes te entrega el jueves de la siguiente semana. Y tú ya vas enojado con él y tienes esa cabeza que te dice, pues no te enojes, hombre, ya quedó, ¿no? Ya quedó, ándale, relájate, tómate una cheve. Y tú dices, qué cálido, pero no te vuelvo a contratar. Profesionalismo y calidez son el equilibrio perfecto, pensaría yo, para tener y para desarrollar un capital social. Pero ojo, este capital social debe estar enfocado en servir a los demás. Nosotros decimos en el cliente, en aportar valor hacia afuera. ¿Por qué? Y te comparto mi filosofía, un cachito de ella. Hay una ley de física universal que ustedes conocen y dice así, ustedes me van a ayudar. A toda acción corresponde una reacción de igual magnitud, pero en dirección opuesta. ¿No se la sabían? A toda reacción. Es de física universal. Lo que me gusta a mí de la ciencia es que no inventa cosas, las explica. ¿Sí? Nadie inventó la ley de gravedad. Alguien la explicó, pero ya existía. Entonces, esta es una ley de física universal. A toda acción corresponde una reacción de igual magnitud, pero en dirección opuesta. Y aquí es donde yo les digo, a lo mejor no es inmediata, pero a toda. A lo mejor no te diste cuenta, pero hubo una reacción. A lo mejor esa reacción no viene directamente de ese punto donde tú pusiste tu acción. A lo mejor viene por otro camino, pero a toda. Y luego hay personas que dicen, no, pero yo soy un hombre de fe, a mí la ciencia no me gusta. Bueno, ¿qué dice la Biblia? Todo lo que el hombre siembra, todo. Tal vez no inmediatamente, pero todo. Y pensando en estas dos pilares de la filosofía, la ciencia y la fe, que no inventas cosas, sino que las explican, yo digo, si tú tienes profesionalismo y calidez, y todo lo que tú sabes, todo lo que tú eres, todo lo que tú puedes, lo centras en dárselo a los demás, en ayudar, en aportar, en algún momento, por física universal, o por fe, o por las dos, todo va a regresar. Esa es una filosofía. Para mí, esa es la parte adecuada, la parte interesante del capital social. Vivimos rodeados de personas. Todos sabemos y hemos escuchado cantidad de veces que el ser humano es un ser social. Por naturaleza es un ser gregario. Pero ¿qué tanto hemos trabajado en desarrollar nuestro capital social? Si dedicáramos la mitad, porque sé que ustedes son personas muy preparadas, si dedicáramos la mitad, es más, un 10% de lo que tú has leído, estudiado, practicado, preparado para tener un capital intelectual tan interesante como el que tienes, un 10% de eso
lo dedicaras a tu capital social, en otro lugar estarías. Y si le dedicas un 20 o un 30%, entonces tendrías ahora 3 capitales muy interesantes. Tu capital intelectual, lo que tú sabes. Tu capital cultural, el cómo haces las cosas y cómo te relacionas con el entorno desde tu verdad y desde tus objetivos. Pero además un capital social, en el cual tienes un trato profesional, cálido, equilibrado, centrado en ayudar, contribuir y cooperar con los demás, que por física universal y por fe, tarde o temprano te va a regresar. Y hay un capital más que quiero compartir contigo, que básicamente es mi área de expertise, ¿no? El capital emocional. ¿Qué entendemos por capital emocional? Tener muchas emociones, eso sería como decir tengo mucho dinero. Si no lo sabes usar, si no sabes tomar decisiones, si eres una persona impulsiva, de nada te sirve. Es más, hasta en problemas te puede meter. Pues con las emociones es igual. No se trata de tener mucho, se trata de tener bien. Y quiero compartir contigo, si tú estás de acuerdo, un gran tip para que también en el plano emocional siempre o casi siempre te vaya bien. Y es el siguiente. Voy a suponer, porque no lo sé, voy a suponer que ustedes, en su expertise, en su conocimiento contable, podrían decirle a algún cliente, mire, este gasto no lo vamos a poner aquí, lo vamos a poner acá. Porque entonces eso nos permite desarrollar una estrategia fiscal, legal, pero que le beneficie a usted y de pronto también beneficia a la empresa, a los colaboradores. ¿Sí? ¿Estoy diciendo herejías o sí pasa? Sí pasa. Oye, pues contador, pues fíjate que vendí un terreno y me cayeron ahí una buena cantidad. Mire, ese dinerito, una parte lo vamos a poner acá y otra parte la vamos a poner acá. No, pero pues es que yo soy muy honesto. Sí, pero tampoco hay que pecar de imprudentes. No estamos haciendo nada malo, de hecho estamos haciendo las cosas mejor. ¿Estoy diciendo herejías o no? ¿No? Ok. Pues, ¿qué crees? Eso que tú haces con el capital económico, ingresos, egresos, todo esto, también se puede hacer con el capital emocional. Que no es trampa, porque yo sé que tú no haces trampa, pero te va a ayudar a que te vaya muy bien. Y es lo siguiente. Todo eso que tú sientes, todo eso que tú sientes, lo vamos a poner al final. ¿Sí? ¿A qué me refiero? El ser humano, y aquí te voy a dar una clasecita que creo que te puede resultar interesante, pero sobre todo provechosa. El ser humano se rige en todo su funcionamiento físico y mental por una ley muy interesante. Y esta ley le vamos a llamar la ley de tensión y distensión. ¿Sí? ¿Cómo funciona el corazón? Tensión y distensión, tensión y distensión. ¿Cómo funcionan los pulmones? Tensión y distensión. Los músculos, el hambre, el sueño, el sexo, la quincena, la amistad, todo funciona con tensión y distensión. La mente funciona igual. Entonces, cuando tú estás en tu contacto con el entorno, va a haber cosas que naturalmente te van a generar una tensión. ¿Sí? Tú vas manejando y pasa alguien y te genera una tensión. Y tienes un sentimiento. Y posiblemente ese sentimiento de miedo, de enojo, de frustración, porque ibas manejando por tu carril y alguien se te atravesó, es válido. ¿Sí? Eso de no te enojes, no sé. ¿Sí? Es válido. Si tú no has comido y llegas a tu casa y hay unas pechugas en el refri y unas zanahorias y unas papas, pero aquí están unas semitas bien ricas. Tu cuerpo, tu mente te dice, no hombre, de aquí están las pechugas, vamos echándonos una semita. Eso que tú sientes es válido. ¿Sí? El problema es que si siempre pones lo que sientes al principio, vas a pagar muchos impuestos. Te va a salir caro.
Yo lo que te propongo es que pongas lo que sientes al final. ¿Y qué ponemos primero? Bueno, primero vas a poner tu capital intelectual, ¿sí? Es decir, siempre que tú estés en una situación, lo primero en lo que te vas a fundamentar no es en lo que sientes, sino en lo que sabes. No en lo que crees, no en lo que supones, no en lo que te gustaría que pasara. En lo que sabes, en la realidad. Y tú que eres contador, sabes que cuando son 3 pesos, no son 4 ni son 2, son 3. ¿No? Es que me sobró. No, aquí no sobra ni falta. Algo está mal hecho, porque el dinero no aparece ni desaparece de la caja, ni del banco. Entonces, fundamentemos nuestra acción. Primeramente vamos a poner lo que sé, el conocimiento, el capital intelectual. Una vez que yo identifico lo que sé, aunque la tensión ahí del cuerpo me esté diciendo, ya tengo hambre, estoy enojado, reclámale, pregúntale, mándale mensaje, dile que es algo, tú dices, no, yo sé algo. Y después ese saber lo sumas, es decir, ese capital intelectual, lo sumas con tu capital cultural, es decir, haces lo más conveniente, fundamentado en tu saber, haces lo más conveniente con respecto a los retos y las oportunidades del entorno. Capital cultural. Y si tú haces eso, al final lo que sientes siempre va a ser positivo. Al final. Y ahora me he comprometido con lo que dije. Siempre. Y si todavía no me siento muy a gusto, es que todavía no es el final. Te voy a poner un ejemplo. Las personas acuden a terapia, me hacen una cita, me mandan un mensaje, yo les doy un horario, les espero en el consultorio, les recibo y por cortesía, por cultura, les digo, hola, bienvenido, ¿cómo estás, Juan? Sí, Juan, pásale, Juan, siéntate donde gustes. ¿Cómo estás, Juan? Eso es cultural, ¿sí? ¿Cómo estás? Y culturalmente Juan me dice, bien, gracias. Pero no está bien, si no, no iría a verme. Bueno, ese no es el gran problema. El problema es que Juan, María, Pedro y todos mis pacientes tienen un mismo problema. No se sienten bien. Lo que sienten no les gusta, no les es agradable. Nunca, en 12 años que llevo y más de 2,000 pacientes tal vez, nunca ha llegado alguien que venga y me diga, ¿sabes qué, Samuel? Estoy muy a gusto, me va bien, me la paso bien, pero yo sé que lo que estoy haciendo no es correcto. Nunca me ha pasado. ¿Sí? El problema es como eso nunca me ha pasado, la gente sigue haciendo lo que le da placer y eventualmente paga impuestos. O sea, la realidad se impone y te dice, tú me debes. Y entonces lo que yo les propongo como una transformación personal, como una transformación cultural a nivel individual, les digo, a ver, vamos a revisar una serie de saberes, ¿no? De ideas, de conocimientos, y eso es lo que va a delimitar nuestras acciones. Y si nuestras acciones son adaptativas, correctas con respecto al entorno, al final te vas a sentir bien. El problema es que ese proceso puede tomar un poco de tiempo, no la terapia, la decisión de la persona. Y ahí es donde las personas dicen, sí, fíjate que sí me siento mejor desde que dejé de fumar, pero se me antoja mucho un cigarro. Sí, fíjate que llevo 2 meses sin tomar, ya hasta las ojeras desaparecieron, me está alcanzando la quincena, pero es que con este calor se antoja una bien helada. Y entonces lo que nos damos cuenta es que el ser humano está diseñado automáticamente a operar por esto que llamamos principio de placer. Es decir, ponemos el placer al principio. Es decir, ponemos las emociones al inicio. Quiero sentirme bien. Lo que nosotros proponemos es, vamos a trabajar por principio de realidad. ¿Qué es realidad? El saber, el entorno y la acción. Y si haces eso, al final no te vas a sentir bien, te vas a sentir súper bien. Pero tienes que pagar el costo. Estos 4 capitales, tu capital intelectual, tu capital cultural, tu capital social y tu capital emocional,
son la forma en la que yo he querido el día de hoy compartir contigo la posibilidad de que tú alcances ese éxito que quieres alcanzar. Pero te voy a dar un tip más todavía. Y es el siguiente. Estos capitales, y tú lo vas a entender muy bien porque eres contador, estos capitales no funcionan o no operan solos. Es decir, si alguien dice, ok, me gusta la idea, está bueno, pero ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago para desarrollar un capital social? ¿O cómo le hago para desarrollar un capital intelectual? Quiero saber más. O, ¿por qué no? ¿Cómo le hago para desarrollar mi capital económico? Bueno, la teoría nos dice que estos capitales se afectan entre sí. Es decir, si alguien tiene, por ejemplo, porque es más fácil de ver el ejemplo nada más, ¿no? Si alguien tiene mucho capital o un buen capital económico, esa persona puede viajar. Y si viaja, va a desarrollar un capital cultural. Va a conocer otras formas, otras costumbres, otros lugares. Y si viaja mucho, pues va a conocer personas interesantes y además va a tener muchas cosas de qué platicarle porque viaja mucho. Entonces, fíjate cómo un capital económico te permite desarrollar un capital cultural y un capital cultural te permite desarrollar un capital social y además, si tienes una bronca, pues vas a terapia y pagas y desarrollas un gran capital emocional. Pero no todo parte del capital económico. Podemos haber personas que no nacimos con un capital económico, que nacimos con números rojos, ¿no? ¿Y qué dijeron nuestros papás? Mijito, échale ganas a la escuela porque es lo único que te voy a dejar. Eso y deudas, ¿no? Tú sabes. Y entonces dijimos, ¿qué hago? No, pues, capital intelectual, tengo que estudiar. Pero de pronto la escuela, dice una canción ahí, ¿verdad? La escuela nunca me gustó. A mí sí me gustó. Pero de pronto hay quienes dijeron, mira, a mí eso de las matemáticas no se me da tanto, pero yo tengo muchos amigos. Y se dieron cuenta que caían bien. Y entonces empezaron desde muy chiquitos a desarrollar lo profesional y lo cálido, a vender paletas, ¿no? En la escuela. Nunca se graduaron, pero hoy tienen paleterías por todo México. Y tú dices, wow, desarrolló un capital social que luego le permitió desarrollar un capital económico. A lo que yo quiero invitarte es que hagas un análisis. Si esto fuera un taller así con tu equipo, con tu empresa, o un taller 1 a 1, como los que a veces tengo con directivos, con gerentes, yo te diría, a ver, vamos a sentarnos y cuéntame, ¿cuáles son tus capitales? Y te voy a decir una cosa, estos capitales no son todos los que hay. Hay un capital moral, hay un capital ético, hay un capital físico que tiene que ver con tu salud, hay un capital erótico que tiene que ver con qué tan agradable eres a la vista de los demás, si eres bonita, si eres guapo, si vistes bien, si hueles rico. Hay un capital artístico, hay un capital simbólico, ¿no? ¿Dónde estudiaste? ¿Dónde trabajas? ¿Qué carro traes? Y todos estos capitales se afectan entre sí. Si yo trabajara contigo 1 a 1 o en un taller con tu equipo, yo te preguntaría, ¿qué capitales tienes? Del 1 al 100, ¿cómo te pones, cómo te evalúas en tu capital intelectual? Y a lo mejor digas, no, yo mucha experiencia, maestría, doctorados, cursos, ahí estoy bien, perfecto. Capital cultural, a veces sí hago cosas que no funcionan. Ok, ¿qué te pones? Un 50. Capital social, no, yo no hablo con nadie, yo metido ahí mi trabajo, mi laboratorio, ok, hay que desarrollarlo. No, pero es que no me gusta, Samuel, a mí eso no me gusta. Principio de realidad, primero lo que sabes, luego lo que debes hacer, al final te va a gustar. Y así vamos desarrollando una vida que nos lleve paulatinamente a ese éxito que deseamos. Porque lograr el éxito que deseamos no es un golpe de suerte. Es, desde esta perspectiva, un conjunto de capitales bien desarrollados, bien acomodados y que hemos aprendido a trabajar para que entre sí se vayan fortaleciendo y nos permitan construir ese camino hacia el éxito que tú quieres y que muy probablemente mereces. Les decía yo al inicio de esta charla, posiblemente todos conocemos a una persona que es brillante en su trabajo, que es brillante en algo, o que de pronto es muy buena persona, muy amable, muy cariñosa, muy ética, muy bondadosa, y no le va bien.
No le va bien en los negocios, no le va bien en el amor, no le va bien en la salud. Y si revisamos sus capitales, yo te garantizo que vamos a encontrar un desequilibrio. Habrá algunos aspectos en los que está muy fortalecido, pero habrá algunos aspectos que vale la pena trabajar. Eso es a lo que yo me dedico con las personas, con los individuos, con los grupos y con las empresas. Quiero terminar platicándote esto. Había un señor muy inteligente, ¿no?, que vivió hace más o menos 100 años, y cuando a él le preguntaban qué era la salud mental, él decía esto: la capacidad de amar y la capacidad de trabajar. Así lo decía él, o así dicen que lo decía. Él, este señor que vivió hace 100 años, que se llamaba Freud, estaba citando a otra persona que dijo específicamente esto: se puede vivir magníficamente en la vida si se tiene la capacidad de trabajar y la capacidad de amar. ¿Qué es la capacidad de trabajar? La capacidad de ser realmente productivo. La capacidad de lograr cosas interesantes, valiosas en la vida. ¿Y qué es la capacidad de amar? No es estar enamorado todo el tiempo, porque para empezar eso neurológicamente ni se puede. Así que deje de reclamarle a su marido que ya no eres igual que hace 30 años. El amor es la capacidad de sostener un vínculo. Y eso es muy diferente. Principio de placer es que ya no me miras como me mirabas, ¿no? Y luego también el Señor dice, pues es que ya no te arreglas como te arreglabas. A ver, el amor no es atracción, ni erotismo, ni gusto, ni emoción. Eso ayuda y son capitales muy interesantes, son igniciones que permiten que haya un amor maravilloso. Pero el amor, desde un punto de vista más serio, es la capacidad de sostener un vínculo. Una persona que puede ser productiva, que puede ponerse metas y lograrlas, a veces con esfuerzo, con trabajo e invirtiendo de sus capitales, de su tiempo. Una persona que es capaz de sostener vínculos sanos con su entorno, con su empresa, con sus clientes, con su familia, con sus padres, consigo mismo, es una persona que goza de salud mental. Esta frase fue escrita hace más de 100 años y la quise compartir contigo porque hoy en día vivimos una crisis tan fuerte de salud mental que ya que alguien sepa trabajar y sepa relacionarse adecuadamente con el entorno, parece algo magnífico. Así dice la frase original, ¿eh? Y uno dice, una vida magnífica, y te imaginas tal vez yates y viajes y un cuerpazo de Dios griego y amigos. No, no es necesario. Pero es tan raro que alguien cumpla cabalmente con estas dos cosas que se vuelve algo magnífico, algo excepcional en la vida. Termino diciéndote esto. Para tener éxito, sí es importante que exista una pasión. Quiero pensar que si estás aquí, que si perteneces a un colegio de contadores, que si te comprometes con tu trabajo, es porque te apasiona, es porque te gusta, te da una satisfacción suficiente para tener una vida magnífica. Posiblemente haya alguien, tal vez los más jovencitos, no quiere decir que tenga que ser así, que diga, Samuel, yo no me siento apasionado por la vida. Yo ya no me siento apasionado por mi trabajo. Yo no me siento apasionado por mis relaciones humanas, incluso amigos, familia, pareja. ¿Qué puedo hacer? ¿Dónde encuentro mi pasión? Y termino compartiéndote esto y te lo comparto a través de una anécdota que me sucedió. Estaba yo atendiendo a una paciente, una jovencita como de 25 años, que había terminado medicina, ¿no? Entonces va conmigo y entre los temas que platicamos, ¿no?, entre sus malestares, me dice, pues ya viene el ENARM, el examen nacional para residencias médicas, y no sé qué estudiar, no sé qué especialidad agarrar. Ojo, familia de médicos, papás médicos, tíos médicos, todo el mundo médico, ¿no? Y ya sabes, de todos, ginecólogos, cirujanos, pediatras, no sé qué estudiar. Entonces yo le pregunté,
Bueno, ¿qué te gusta mucho? ¿Qué te apasiona? Porque el gran problema era que me decía, ni siquiera sé si me quiero dedicar a la medicina, pero ya me eché la carrera, que no está cortita, ni fácil, ni barata. Y ahora, evidentemente, toca una especialidad si quiero aumentar mi capital académico, intelectual, pero ni siquiera sé si quiero dedicarme toda la vida a la medicina. Le dije, bueno, ¿qué te apasiona? ¿Qué te gusta? Y ella iba siempre que iba a terapia, iba con sus tenisitos, sus mallitas de hacer ejercicio, muy deportiva. Y me dice, me encanta hacer CrossFit. Yo me levanto todos los días a las 5 de la mañana a hacer CrossFit. No se levantaba a estudiar, pero se levantaba a hacer CrossFit. Le dije, bueno, pues de pronto algo relacionado con medicina deportiva, rehabilitación, fisioterapia. Sí, me dice, pero pues no sé, no me encanta. Aparte, pues la familia trae estas especialidades como de caché, ¿no? Entonces, medicina deportiva a lo mejor no cumple las expectativas ajenas, ya. Y psiquiatría, le dije. Psiquiatría, ¿no? Pues tiene que ver con la psicología, y entonces empezamos a hablar de psiquiatría. No sé, no me encanta. Y entonces yo le digo, psicoanálisis. ¿Cómo psicoanálisis? Bueno, es lo que yo hago. Le dije, no es una especialidad propia de la medicina, o del sistema médico más bien, del sistema de salud, pero como médico puedes estudiar una maestría en psicoanálisis y dar terapia. Y aparte tú eres médico, pues también puedes recetar medicamento. A ver, cuéntame. Entonces le empiezo a platicar de Freud, de la transferencia, el inconsciente, y me arranco así como contigo, fascinado platicando. Y de pronto esta chavita, ¿no? Muy perspicaz, me dice, oye, te encanta, ¿verdad? Te encanta tu carrera. Le dije, sí, la verdad me gusta mucho. Me dijo, así me quiero sentir. Le dije, claro, gánatelo. Le dije en ese tiempo, yo me he sentado en este sillón más de 10 años. He visto a miles de pacientes, he estudiado mucho. Claro que me encanta porque lo hago con relativa facilidad. Me encanta porque la gente me reconoce, al menos en lo privado me dicen gracias, me sirvió mucho, estoy muy bien. Me encanta porque después de una trayectoria de trabajo y algunos capitales, pues me permite vivir dignamente. Claro que me encanta. La pasión no te la encuentras, la construyes. La construyes con trabajo a lo largo del tiempo. Y cuando tú trabajas en cualquier proyecto en el que quieras tener éxito, sea tu parte profesional, sea tu parte personal, sea un proyecto familiar, social, comunitario, y tú trabajas sumando tus capitales a un punto donde eso que estás haciendo lo haces con relativa facilidad y lo haces bien, la gente te reconoce y además hay una remuneración de cualquier tipo, es decir, se cumple esta regla de que aquello que tú das lo recibes, entonces se vuelve apasionante. Y yo quiero invitarte, y mi intención de compartir contigo el día de hoy, es que vivas una vida apasionante, pero no apasionante desde el principio de placer. No apasionante donde hoy gritas, aplaudes, lloras y luego dices, bueno, estuvo bueno, pero otra vez, lunes, a lo mismo. Una vida apasionante como el resultado de un trabajo pensado, bien hecho, fundamentado en el principio de realidad. Que tomes y analices tus capitales, que desarrolles los que tengas que desarrollar para que te vaya bien y para que seas un agente de cambio y de bienestar en tu trabajo, en tu comunidad, en tu familia y sobre todo para ti mismo. Te agradezco mucho el tiempo, te agradezco la atención, te agradezco la participación y te deseo una excelente tarde. Muchas gracias.